Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Caso serio de persona herida por arma blanca en Uruguay-Strat. Director de Web Aruba Envey hizo parte de la misión en Holanda sobre el hidrógeno. Jet Air hizo su vuelo inaugural de Bonaire para Aruba. Paro de taxistas en Colombia complica la situación vial. Una joven perdió uno de sus ojos por broma con un pastel de cumpleaños. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Arrancamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un caso bastante serio en donde una persona resultó herida por arma blanca. Las autoridades llegaron a esta dirección en Uruguay-Strat. Recientemente, las autoridades policiales recibieron un informe de que en el área de Uruguay-Strat había sucedido un caso bastante serio en donde un problema se salió totalmente de las manos y que un hombre tenía una herida seria en su espalda. De inmediato movilizaron tanto la ambulancia como también la policía con urgencia a esa dirección y a la llegada de las autoridades efectivamente encontraron a este hombre con una herida por arma blanca en su espalda y estaba sangrando. En el sitio, la policía empezó a recibir toda la información de lo que habría podido suceder en esa dirección, pues al parecer se trató de un problema de la expareja y el hombre recibió una llamada y esta persona cuando llegó lo atacó con un arma blanca en la parte de la espalda, abandonando el sitio. La ambulancia tuvo que llegar porque este hombre, como lo mencionamos, estaba sangrando profusamente. También los detectives y el departamento técnico de la policía se presentaron para hacer una investigación, acumulando toda la información por parte de los testigos para así poder colocar manos en contra del sospechoso y también ver quién estuvo detrás de este hecho. Cambiando de tema, sabemos que recientemente una delegación de Aruba encabezada por el ministro Glenn Cruz estuvo en Holanda para de esta forma mirar de pronto lo que se va a conocer como un parque de hidrógeno en Aruba. Uno de ellos fue el director de Web Aruba Envey, el señor Alfredo Colman. Sim, aqui na nossa região de Groningen, caminhamos a visitar diferentes lugares, caminhamos com nós desenvolvendo o conceito de Hydrogen Valley. Nós mira parque de molina de viento, nós temos também de tour e plano com nós trabalhando de budget tanto power plants quanto da região que não, planta que generar corrente, pois também interessado em generar waterstof, dus hidrogênio, de forma que não por usa o gás não como combustível para auto, mas também para generar energia, generar eletricidade. Bom lugar para visitar, caminhos do Waco com Hydrogen Valley, depois todo o conceito de produzir hidrogênio e usar para energia, mas também para mobilidade, para autotransporte. Então caminho com nós para Waco, exemplo não bonito do último dia que não somente que não de parte de rond de Delfzijl e também parte que não botar power plants não, mas também da região de banda de aeroporto Eilde, caminho também nós para Waco pilot projects que nós temos também na bus regional, transporte regional. Hoop impressionante waar Kona te realizando coisas que não passo a passo. E me quero dizer que isso é como bom exemplo para nós na Aruba. Também nós vamos iniciar o conceito que não iniciar o processo que não caminho nós vamos chegar toch na desenvolver nós mesmo Hydrogen Valley de parte sur-oeste de nossa isla, da região de San Nicolás, de terreno de refinaria. Pois nosso hobby positivo para o que nós mira aqui não, e que nós seguro que junto com stakeholders, nos governos, nos ministros, para que nós vamos desenvolver o plano que não de seguinte semana que não. El Departamento de Impuesto, a través de su página de Facebook, dio a conocer información para las pequeñas empresas que generan anualmente menos de 50.000 florines porque no deberán declarar los impuestos del BVO, BAZB y BABP.
El Departamento de Impuesto, a través de la página de Facebook, dio a conocer la siguiente información. Los comerciantes que tienen negocios propios, conocido como EIMANSAC, comerciantes de empresas pequeñas y que tienen un volumen de venta no mayor de 50.000 florines al año o menos, no deberán pagar ni declarar en los impuestos del BBO, BAVP y VAZB. Por ley, estos comerciantes se les absuelve de esta ley. Estos comerciantes, según lo que han indicado, no deberán ni declarar ni pagar estos impuestos. Estas regulaciones no son válidas para los comerciantes que explotan bienes con la meta de recibir entrada permanente. Por ejemplo, hablamos de los comerciantes que reciben la entrada por renta de una propiedad inmóvil, bien sea casa o negocio o también un edificio. Deberán pagar los impuestos del BBO, BAVP y VAZB todos los meses, como lo indica la ley. Estos cambios mencionados entraron en vigor desde el pasado 1 de enero de este año. Todos los comerciantes mencionados deberán reportar el volumen de venta de su empresa en la declaración del Income Tax Belasting. El Departamento de Impuesto, a su vez, saca el formulario de esta declaración todos los años. Por ejemplo, el formulario del año 2023 saldrá en el año 2024. Si el volumen de venta sobrepasa 50.000 florines durante el año, el comerciante tendrá que notificar al Departamento de Impuesto para que de esta forma sea registrado los impuestos del BBO, BAVP y VAZB. En este caso, el comerciante deberá comenzar a declarar y pagar esos impuestos todos los meses en el año vigente y durante los años que siguen. Cambiando de tema, Aruba sigue diversificando sus rutas y en esta oportunidad la aerolínea del Caribe Jet Air hizo su vuelo inaugural desde Bonaire para Aruba. Pues tuvimos la oportunidad de estar allí y entre las personas presentes también estuvo la Oficina de Turismo de Aruba, quien nos habló también de la importancia de tener esta diversificación de las rutas para la isla. Nos encontramos desde el aeropuerto Reina Beatrix con este vuelo inaugural de la aerolínea Jet Air de Bonaire para Aruba, de esta manera para poder diversificar mucho más nuestro mercado, pero también con una grata noticia y es la conectividad de aquellos usuarios, aquellos pasajeros que quieran venir desde Bonaire para Aruba y muy seguramente también para la comunidad europea pueden utilizar esta ruta y servir como una conexión. Tuvimos la posibilidad también de hablar con la CEO de la Oficina de Turismo de Aruba, la señora Ronela Cruz, y estas son sus declaraciones. Bien, quiero resaltar algo muy interesante. Antes de la pandemia también, no solamente beneficiaban los locales de nuestras islas de tipo de servicios así, pero también, por ejemplo, los europeos que viajan para Aruba o viajan para Curazao y Bonaire. Es un hecho que los europeos, estadía promedio es de 2 semanas cuando visitan al Caribe y les gusta combinar las islas, pues más opciones tenemos para ellos, más también podemos capturar ese turista, no solamente para Aruba, pero para Curazao y Bonaire y permitirles que puedan combinar una vacación en las 3 islas. Estamos rehabilitando y recuperando para así volver a la normalidad en términos de viajes interinsular y, como ya comenté, con esa oportunidad también principalmente para el continente europeo. Y otro beneficio con el nuevo socio que es Jet Air. Empezamos nuestra ronda internacional con la tensa situación que se está viviendo entre el gremio de los taxistas en la capital de Colombia y también el ministro de Transporte, pues ellos han declarado que van a empezar con diferentes bloqueos en las principales vías de Bogotá. La mesa de negociación no duró más de 20 minutos. No hubo acuerdo entre el Ministerio de Transporte y los 26 líderes de taxistas que estaban reunidos. No vimos garantías, es decir que pedíamos el acompañamiento presencial de algunos ministros, los cuales no asistieron y los otros delegaron. Entonces no vemos garantías, es decir que nosotros en el ministro de Transporte no confiamos, ya que él, si le protestan las motos, les dice que sí, si salen los carros particulares a protestar, retira los proyectos de ley. El ministro de Transporte
Transporte respondió que no permitirá bloqueos en las vías. No vamos a permitir que mañana se atente contra el interés general del resto de los colombianos con bloqueos. Perfectamente bienvenidas las movilizaciones, pero frente a los bloqueos vamos a utilizar las normas que nos habilitan a imponer comparendos, inmovilizaciones y a tener grúas y los medios dispuestos para que no se afecten los derechos de los demás. Los taxistas advierten que el paro está en pie, no solo en Bogotá, sino en varias ciudades del país. Es de decir que nosotros solicitamos 3 puntos específicos, como es el control a la ilegalidad al servicio público prestado en carros particulares y en motos, y el incremento de la gasolina y el proyecto de ley de sanciones. De los 23 puntos que se iban a tratar con el Ministerio de Transporte y con el de Trabajo y las TICs, no se avanzó en ninguno. Cambiando de tema, nos vamos para el Perú porque, por ejemplo, la localidad de Puno lleva 45 días totalmente paralizada por las diferentes manifestaciones y protestas que se siguen registrando. Los más afectados, los comerciantes, personas que viven efectivamente del turismo, los hoteles, los restaurantes y demás. Son 45 días de paralización que han golpeado económicamente a Puno. 100% de reservas turísticas canceladas que ocasionan la pérdida de 300.000 soles diariamente, según la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, que advirtió además que el 80% de empresas turísticas de Puno habrían quebrado. En estos momentos se calcula una pérdida de 300.000 soles diarios. Debemos de tener en cuenta que no hay vuelos de Lima a Juliaca. ¿Qué están haciendo los que trabajaban en turismo? Se han ido a sus chacras, porque lo que es turismo en cero. En los exteriores del aeropuerto, la mayoría de locales permanecen cerrados. La señora Isabela vende artesanías, pero sin turista. Lleva semanas sin tener ingresos. ¿Y cómo están las ventas? Pero no hay venta. Nosotros alzana predicamos. Claro. ¿A quién vamos a vender cuando no hay nada? El vuelo no llega, nada. No hay turistas, Sí, no hay visitantes. Sí. Sin conectividad aérea ni terrestre, con el aeropuerto cerrado y el bloqueo de las vías de comunicación, la región está casi aislada. Aviones del ejército han llevado suministros. En estos vuelos aprovechan para trasladar pacientes enfermos que necesitan recibir tratamiento fuera de Puno. Ustedes son familiares de la señora, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que vive su mamá ahorita? No, lo que pasa es que se quedó por el paro, que no puede ir a Lima porque tiene tratamiento médico ahora. ¿Cada cuánto tiempo su tratamiento? Es cada 15, cada mes. La huelga que están haciendo los hermanos, Ajá. nos perjudicamos entre nosotros, ¿no? Siempre hay algunas personas que también sufren de la misma manera. Hoteles, bodegas, restaurantes, agencias de viaje, toda la cadena productiva de una región turística paralizada y miles de familias que siguen esperando una solución. En otra información nos vamos para Colombia porque hay preocupación entre los habitantes del norte de Santander por un proceso vial que se estaría desarrollando entre las vías en Bucaramanga. Pues allí están pidiendo la atención por parte del gobierno y su comunidad se encuentra muy preocupada. Hay paso intermitente en la vía que de Cúcuta conduce a Pamplona. Los habitantes están protestando porque aseguran que los accesos de la nueva obra del corredor vial que conecta a estas dos ciudades los afecta para sacar sus cultivos. Por eso en estos momentos hay un paso restringido. Cada 3 horas cierran este corredor vial y durante 20 minutos tienen la posibilidad los vehículos de transitar. Así las cosas, se registran trancones en esta vía. Pues realmente el acceso inicialmente era por una parte y realmente se construyó por otra. En este momento el acceso tiene el 20 a 30% de inclinación, fácilmente un vehículo no va a poder subir, a mitad de la cuesta va a quedar y se va a ir de para atrás y puede ocasionar un accidente. El transporte para cualquier persona en estos momentos es demasiado crítico. Un paro de 24 horas es donde la ANI debería pensar tantico en que por qué esperar a que tenga la comunidad la necesidad de movilizarse de esta manera. Van a sostener un diálogo con las autoridades para saber si se llegan a acuerdos. También están pidiendo la presencia de representantes del gobierno nacional. De momento hay representantes de la gobernación de Norte de Santander. Aseguran que de no llegar a un acuerdo van a bloquear nuevamente toda esa vía que conecta con Pamplona y a su vez con Bucaramanga.
Entre tanto, una modalidad de estafa se está registrando en los Estados Unidos, en donde personas inescrupulosas colocan supuestas multas de tráfico en el vidrio panorámico de los conductores, pues después allí le notifican que supuestamente el usuario tiene que pagar esta multa enviando el dinero a una cuenta bancaria, que es totalmente una estafa. El informe es de La Voz de América. De acuerdo con el Better Business Bureau, Nevada, Colorado, Arizona, Texas y Florida son algunos de los estados donde se reportan víctimas, quienes al regresar a su auto estacionado en una zona permitida o incluso con parquímetro, se encuentran con una multa en su parabrisas. Los estafadores utilizarán una impresora portátil de alta tecnología cuando ellos pueden imprimir este tipo de multas. Lamentablemente, usted como consumidor llegará a su auto y verá que tiene una multa en su auto. Entonces, lo que hace el consumidor piensa que es una multa real, un ticket real, y lo que hace es va y paga en línea. La multa incluye instrucciones para pagar la supuesta infracción a través de PayPal o con un código QR que, al ser escaneado, dirige al usuario a una página de internet falsa que nada tiene que ver con una corte de tráfico. Así que el dinero va directo al bolsillo de los delincuentes. Prestaría atención si cuando voy a la página en línea es algo que pueda verificar, es algo que tenga copyright o que venga de algún sitio legítimo. Definitivamente hay que verificar toda esa información, porque si no es fácil caer en este tipo de estafas. Las autoridades recomiendan buscar la página web en donde se pagan las multas de tráfico de la ciudad en donde se encuentre en caso de tener una multa en el parabrisas. Existe una tradición en muchísimos países, que es cuando una persona que cumple años, con su cabeza la impulsan para que allí coloque su cara en el pastel de cumpleaños. Mucha atención con este tipo de bromas, porque la historia que les tenemos a continuación les abrirá mucho más el espectro de lo que podía ocurrir y lo que podría salir mal, porque una joven en Costa Rica perdió uno de sus ojos por esta broma. Fue hace un mes cuando la joven Aymara Davis sufrió un accidente que le cambió la vida. El 22 de enero, esta vecina de Mercedes Norte de Heredia celebraba su cumpleaños 25 junto a su familia y amigos. Al momento de soplar las velas, alguien empujó la cabeza contra el queque sin saber que adentro había un pincho como estos que se le incrustó en el ojo izquierdo. Me acuerdo nada más que me cantaron, soplé, digamos en ese momento soplé las velitas, y me acuerdo que no metan la cara en el queque porque no me gusta. Y no recuerdo el momento, no recuerdo por qué exactamente fue que me acerqué al queque, pero sí recuerdo cuando me empujaron la cara y empecé a sentir un dolor muy fuerte en el ojo, acá como en la parte de arriba, pero yo creí que era lustre lo que tenía en el ojo. Entonces como que me ataqué a llorar porque sí me dolía mucho, y me senté y ya de ahí creo que me desmayé porque no recuerdo más nada hasta que me desperté en el hospital. La joven, quien es diseñadora gráfica y estudia diseño publicitario, recuerda que fue hasta que despertó en el Hospital México cuando le explicaron lo que había ocurrido. Los médicos le realizaron una operación en la cabeza para extraer el pincho de bambú. Incluso hasta la muerte estaba en los pronósticos de los doctores. Y de hecho hasta me calcularon. Yo no lo sabía, lo supe hasta después. De hecho hasta me habían calculado como 15 días en UCI, una cosa así, y ya estaba en la casa a los 15 días. Entonces sí, pero sí ha sido como bastante doloroso, la verdad. Y más que todo también en lo psicológico, de pensar que uno perdió un ojo, de que ya no va a ver. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Colombia hizo presencia en el Carnaval de Curazao. Así fue el rescate de este perrito de una canal. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Ave noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Cuidate y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, cosita, cosita, cosita.
1, 2, 3, reach! Fabulous Carnival con Procter & Gamble. Comprova prodotti preferiti Ariel, Gillette, Dawn, Game, Pantene y más de 30 marcas participantes y gana un Carnival bonus de 1.005 Cent Florin cash off shopping sprees y 5 Cent Florin. Compra 2 productos, deposita por recibo en tu supermercado preferido off WhatsApp y disfruta de un Fabulous Carnival con marca Nandi Procter & Gamble. Para más información visita Compra LTD riba Facebook. Fabulous Carnival con Procter & Gamble. The Florin Card Cashback di CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, a nivel internacional en muchísimos países se desarrollaron los carnavales. Hablamos de Brasil, hablamos también de Curazao y de Colombia. Pues las comparsas, las carrozas y todo lo que se vive en el Carnaval de Barranquilla hicieron presencia, pero en nuestra hermana isla de Curazao. Como sabemos, este año en muchísimos lugares distintos se realizaron los carnavales. Estamos hablando del carnaval en España, carnaval en Brasil. Aruba también vivenció esta época carnavalesca. Colombia en su tradicional comparsa en Barranquilla y también nuestra hermana isla de Curazao. Pues hablando de estos dos últimos destinos, en Curazao se vivieron también, al igual que Aruba, todas las comparsas, las carrozas y el ambiente tumbero y carnavalesco de esta época. Sin embargo, la tricolor colombiana, los colores amarillo, azul y rojo que hacen parte de la bandera colombiana, también estuvieron presentes con una comparsa y allí un grupo en el carnaval de Curazao. Pues en honor a Colombia decidieron también, no solo con la música tradicional de las comparsas de Barranquilla de este carnaval, pero también con los colores tradicionales, con los bailes típicos, hicieron presencia en el carnaval de Curazao. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento este caballo que decidió darse tremendo chapuzón mientras hacía un patrullaje con un policía en la playa de San Andrés. Durante una jornada de patrullaje en una playa de San Andrés en Colombia, un caballo de los carabineros con un uniformado de la policía en el lomo se dio la libertad de tomar un chapuzón en el mar de la isla. La escena fue captada en un video y se hizo viral, en donde tiene cerca de 2 millones de reproducciones. La grabación, publicada por un usuario quien suele mostrar en esta dicha plataforma las aventuras de su compañero de trabajo equino. La unidad especializada de carabineros del país pretende redireccionar el servicio de la policía rural en zonas de consolidación, parques naturales, áreas de reserva, zonas productivas y de frontera. Según un video del canal de YouTube de la Policía Nacional, los escuadrones, además del personal humano, cuentan con caninos y caballos. Estos últimos se caracterizan por ser dóciles, resistentes y ágiles, y además de prestar su servicio de seguridad, también cumplen con la misión de equinoterapia. Y si hablamos de esas imágenes que se hacen virales, hoy les muestro la historia de este famoso TikToker influencer que no utilizó sus redes sociales como lo hacen muchos, sino por el contrario, mostrar una experiencia muy bonita, pues él sirvió como voluntario en un orfanato de Bali. A un joven TikToker le cambió la manera de ver al mundo en unas vacaciones en Indonesia que lo llevaron a un lugar lleno de necesidades, especialmente afectivas, pues se trataba de un orfanato de bebés. Cuando este TikToker viaja, no pierde el tiempo y lo invierte en el activo más importante para él, la comunidad. En esta ocasión, este joven, quien se hace llamar 300 Clay en sus redes sociales, fue a vacaciones en la isla de Bali, pero contrario a lo que otros harían en este destino paradisíaco,
paradisiaco, él decidió caminar unos pasos más allá de la playa y llegó a este orfanato de bebés. Un mundo de carencias lo esperaba como voluntario para pasar al menos un día de su estadía atendiendo las necesidades de los pequeños. Una sonrisa y un abrazo se convirtieron en su recompensa para este TikToker, cuyo video cuenta con más de 1 millón de reproducciones. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Urgent Care Aruba. Ustedes van a poder buscar la medical attention si quizá están sufriendo de síntomas como diarrea. Si dura más de 2 días, si no pueden retener comida o agua, empiezan a deshidratarse y experimentan dolor abdominal severo. Pueden traer una identificación a Urgent Care Aruba para recibir la tarifa local. Acérquese en cualquier momento para recibir asistencia médica durante los horarios de apertura regular o también pueden llamarlos al 586-0448, a la atención a través del WhatsApp al 597-5549. Bom-vindo vez mais na MATLAB para informar. A Bota com MATLAB oferece serviço de domicílio. Que é serviço de domicílio? É serviço aqui está todo serviço com nós como laboratório por cumprir com de confortabilidade de própria casa. Seja um teste de STD, coleção de sangue, feces, urina, sneltest, teste de COVID, teste de hormona ou indicação de tumor, de seja o prostate, o darm, pulmão, ovário, pecho, pâncreas e mais. Serviço de domicílio está completamente grátis, com um verwijsbrief de AZV referir para um doctor de câncer, parteira ou especialista. Como paciente privado, o serviço lhe traz um custo adicional somente para o teste solicitado. Tenham em conta que, na maioria dos casos, como paciente, lo mestre na ayuna hora de cumprir o teste de laboratório. Nosso compromisso está cubo para sobre a boa saúde, está merecer é melhor. Y todo porque hoy es miércoles, los dejo con esta sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad el increíble rescate que un grupo de jóvenes realizó a un perrito que se había caído a una canal en Inglaterra. Un grupo de jóvenes decidieron salvar a un perrito que se encontraba atrapado en un canal en Manchester, Inglaterra. Para ello, los jóvenes tuvieron que aplicar un ingenioso truco para que el animal pudiera salir. La escena desató cientos de comentarios en los cuales elogiaron a las personas por ayudar al pequeño perrito. Este video, publicado por un usuario, se observa cómo el can estaba siendo cargado por un joven quien se encontraba de cabeza y era sostenido por otros jóvenes. De acuerdo con información, se trata de Batu, quien estaba caminando por la canal cuando se percató de que el pequeño se encontraba en peligro y trató de ayudarlo. Sin embargo, aparecieron más personas. Ellos tampoco dudaron en hacer todo lo posible para salvar al perro. Ante esto pensaron en que debían sostener fuertemente las piernas de Batu, quien estaba colgado de cabeza, y allí lograron cargar a esta mascota. Así que nuestra emisión por el día de hoy, de parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir para poder ver esta y todas nuestras emisiones. Continúen con nuestra buena programación en nuestra casa en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una nueva ocasión. Hasta entonces.